Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. La previsión de Kaiser Report para el año financiero del mono de fuego augura nuevas y descaradas jugarretas por parte de los bancos centrales. Así pues, tengan cuidado con los banqueros primates que intentarán robarles hasta el último céntimo. ¿Stacy? Los monos no hacen así, hacen... Ya veo. Es que el mío era un mono francés, por eso decía ulala. Como ves, me he puesto de rojo para celebrar el nuevo año chino. Por cierto, yo nací también en un año del mono, así que tengo experiencia en estas cosas. ¿Del mono de fuego? No, el mío era el mono de tierra. En fin, hablando de monos, creo que no hay mono más grande en Wall Street que el propio Lloyd Blankfein, que si te fijas tiene un cierto aspecto de primate, ¿a que sí? Vamos a ver un titular. Goldman Sachs afirma que puede verse obligado a replantearse los principios básicos del capitalismo. Vamos a ver a qué se debe. Uno de los debates más encendidos entre los inversores gira en torno a si los márgenes de beneficio de las empresas podrán mantenerse en su elevado nivel actual o si tendrán que volver inevitablemente a la media. Aquí tenemos la evolución del nivel de beneficio de las empresas desde 1992, que, como ves, se dispara después de cada crisis y ahora permanece constante en niveles muy elevados. Goldman Sachs ha elaborado un informe en respuesta a las preguntas de sus clientes en el que dice lo siguiente: siempre somos precavidos a la hora de prever una regresión a la media, pero si nos equivocamos y los elevados márgenes consiguen seguir con nosotros unos cuantos años más, especialmente cuando la demanda mundial se sitúe por debajo de la tendencia, entonces habrá que cuestionar de manera más general la eficacia del capitalismo. ¿Goldman Sachs cuestiona el capitalismo? Cuestionan el funcionamiento actual del capitalismo si los márgenes se mantienen tan altos. En otras palabras, los márgenes de beneficio deberían oscilar y regresar a la media de forma natural. La presencia de márgenes elevados debería fomentar la participación de nuevos competidores y ciclos de precios que reduzcan esos márgenes. Y viceversa, en el momento más bajo del ciclo, los bajos márgenes deberían provocar la salida de los participantes más débiles y dar aire a las empresas más fuertes. Si el ciclo no continúa, entonces es que algo raro sucede. El problema han sido, como hemos dicho nosotros en numerosas ocasiones, las continuas intervenciones por parte de los bancos centrales, que protegen a la parte más baja del ciclo, a los participantes más débiles para evitar su salida, lo que hace que unos pocos privilegiados, como Lloyd Blankfein, que pagan hasta 675.000 a futuros candidatos a la presidencia de Estados Unidos por dar discursos, mantengan sus elevados beneficios mientras el resto de la economía se desploma. Lo que entiendo que están diciendo es que si no se recupera el ciclo económico, Sí. y por tanto no se elimina a los participantes más débiles y se recompensa a los más fuertes, el sistema no puede considerarse capitalista. Lo más llamativo de todo es que Lloyd Blankfein es uno de los banqueros que en el 2008 recibieron un rescate de casi $1 billón del gobierno por distorsionar y subvertir el funcionamiento habitual del capitalismo con su política de prolongar y fingir. Por tanto, parece no tener ningún tipo de conciencia de quién es. Si recuerdas, Matt Taibbi se refiere a Goldman Sachs como el gran calamar vampiro, aunque ahora estamos en el año del mono. ¿Qué pasa? ¿Que Blankfein no se da cuenta de que tanto él como los demás banqueros son la causa de que se esté cuestionando el concepto de capitalismo? Ese cuestionamiento del capitalismo del que tú hablas se está viendo en las revueltas populistas que hay en todo el mundo. Seguramente Blankfein piense que la gente se rebela porque hay demasiados banqueros que se comportan como él. De hecho, todo el S&P 500, salvo el sector petrolífero, se ha comportado exactamente igual que Goldman Sachs. Ya no realizan actividad alguna. Prefieren dedicarse a las recompras de acciones, vaciando la empresa por dentro, no contratar personal y no invertir en la entidad ni en el futuro. Casi todas las empresas hacen lo mismo. Y ahora empieza a hacerse evidente. Por cierto, una de las más bajas tasas de empleo fue antes del periodo que cubre este gráfico. El porcentaje de la población con trabajo es más baja que en cualquier momento que abarque este gráfico. Mira, Lloyd Blankfein está diciendo algo parecido a lo que decimos nosotros.
Los dos pensamos que el sistema actual no puede calificarse de capitalista. Ser anticapitalista no significa estar en contra del sistema actual, porque el sistema actual no es un sistema capitalista, como reconoce el propio Lloyd Blankfein, máximo responsable de Goldman Sachs. En lo que discrepamos es en que él no parece ver la relación que hay entre ese no capitalismo y el comportamiento que tienen los banqueros de Wall Street como él, que utilizan el dinero gratuito que se les da para subvertir el ciclo económico del capitalismo, mientras que nosotros los señalamos directamente a ellos. Muchas de estas sociedades basadas en el capitalismo de compinches siempre llegan a un punto en el que los primeros compinches se dan cuenta de que son demasiados y de que por eso la población se rebela. Vamos a ver un titular que demuestra que Goldman Sachs no va a dejar de tener ese comportamiento. Wall Street y los fondos de cobertura descontentos con la Nueva España. Y es que en muchas regiones españolas los votantes han echado del poder a la derecha y han optado por nuevos gobiernos de izquierdas, unos gobiernos que cuentan con la oposición del gobierno central, al que parece molestarle bastante que las nuevas alcaldesas de Madrid y Barcelona sean de Podemos. Vamos a ver una frase de un importante banquero español. Los partidos políticos deben llegar a un acuerdo cuanto antes para formar un gobierno estable, declaró Francisco González, presidente del BBVA, el segundo mayor banco de España. El gobierno no debe pensar en utopías que solo sirven para provocar frustración. Ha de ser realista y, por encima de todo, debe seguir adelante con las medidas de los últimos 3 o 4 años. Vamos a ver qué cuenta el artículo sobre esos últimos 3 o 4 años que tan maravillosos han sido supuestamente. Por aquel entonces, la alcaldesa de Madrid era Ana Botella, esposa del expresidente José María Aznar. Pues bien, uno de los principales agentes de bolsa que participaron en los acuerdos alcanzados entre los dos institutos de la vivienda del consistorio y los fondos internacionales, como Blackstone o Goldman Sachs, fue nada más y nada menos que José María Aznar Botella, hijo de ambos. Tras la crisis que azotó España, las instituciones decidieron crear un banco malo, el Sareb, que asumió todas las deudas tóxicas que eligió las mejores para entregárselas a Blackstone y a Goldman Sachs. Todo ello gracias al hijo de Aznar. De esa forma consolidaron su relación con la familia Aznar y se llevaron los mejores productos, privatizando las viviendas sociales. Si recuerdas, en su momento ya contamos que la policía había expulsado a los inquilinos de las viviendas sociales porque no podían pagar, todo por culpa de Goldman Sachs, que había inflado el precio de las viviendas. Y ahora esos acuerdos se están investigando. De hecho, hay uno en el que Goldman Sachs pagó 200 millones por un bloque de viviendas sociales, lo que equivale a 60.000 euros por vivienda, y al cabo de un año o dos los vendió por el doble de precio. Por tanto, lo que subraya la noticia es que esos beneficios elevados solo están disponibles para los cómplices como ellos, que pagan a los hijos de los presidentes para conseguir esos acuerdos lucrativos. El problema es que ahora la situación recuerda un poco a la familia real de Arabia Saudita. Igual que allí tienen demasiados príncipes, aquí hay demasiados oligarcas, algo que se hace cada vez más evidente. Volviendo a Lloyd Blankfein. Lloyd Blankfein cree que el sistema actual no es capitalista, pero no se da cuenta de que el problema es él. Cree que el problema es el gobierno y el exceso de regulación sobre los bancos y sobre Wall Street. Lo que no dice es que tanto él como el resto de los banqueros han posicionado a varios lobistas y legisladores para que cambien las leyes y acaben con el Estado de Derecho en Wall Street. Por ejemplo, la crisis del 2008 fue una repetición de la crisis de ahorros y préstamos, con la diferencia de que lo que durante la crisis de ahorros y préstamos era ilegal, en el 2008 ya no lo era. Por lo que mientras que en una crisis se metió en la cárcel a 1.500 banqueros, en la otra nadie ha ido a prisión. ¿Y todo gracias a qué? A los cambios que han hecho en las leyes que les permiten cometer los mismos fraudes y eludir la cárcel. Afortunadamente, en España se están dando cuenta de la necesidad de recuperar el Estado de Derecho. Y la justicia, también la justicia. Déjame que acabe. Quieren recuperar el Estado de Derecho. Eso es lo que Blankfein y su cohorte consideran una utopía. Sí. O sea, que solo tenemos dos posibilidades, o la cleptocracia de los banqueros o la utopía. Y algunos venden esa desaparición de la cleptocracia como una visión utópica, fantasiosa e insostenible. Yo creo que a Podemos le vendría muy bien dejar clara su postura y decir: lo único que queremos es recuperar el Estado de Derecho.
Si recuerdas, en Grecia se hizo un esfuerzo enorme para llevar a Goldman Sachs a los tribunales después de que el banco hubiera tenido un papel fundamental en la falsificación de las cuentas públicas, que fue precisamente lo que sumió a Grecia en el desastre. Y Grecia está de nuevo en dificultades. Por cierto, Lloyd Blankfein le ha pagado $675.000 a Hillary Clinton por dar 3 discursos, en uno de los cuales la candidata prometió que si llega al gobierno, pondrá fin al azote a los banqueros. En fin, la noticia habla del populismo en España y de las nuevas normas que ha introducido, destacando una nueva ley contra los desahucios impulsada por el gobierno catalán. Los grandes inversores no están contentos. En un primer aviso a navegantes, Moody's ha advertido al gobierno catalán de que su ley contra los desahucios podría suponer una amenaza muy seria, no solo para la inversión inmobiliaria en Cataluña, sino también para el mercado hipotecario español. El principal caballo de batalla parece ser una cláusula que establece que si un banco vende una hipoteca a un tercero, por ejemplo, una sociedad de inversión del otro lado del planeta, el deudor puede verse liberado del acuerdo crediticio. Además, para pagar la hipoteca, el deudor solo tiene que abonar a ese tercero la misma cantidad que el tercero pagó al banco para hacerse con la hipoteca. O sea, que cuando Goldman Sachs compra una hipoteca por 60.000 euros y la vende al año que viene por 120, el inquilino solo ha de pagar los primeros 60.000 euros. Da igual quién haya decidido pagar esos 120.000 euros, de los 60.000 restantes ya se puede ir olvidando. La promulgación de leyes contra los desahucios no constituye un movimiento político hacia el socialismo. Se trata, más bien, de una creencia en la propiedad privada y el Estado de Derecho. No se puede desahuciar a la gente de su casa porque la casa es suya, y cualquier intento por desalojarla de allí constituye un atentado contra la propiedad privada y sus leyes. Por eso repito lo que acabo de decir. La gente de Podemos y de otros partidos similares tiene que insistir en una idea, que con su conducta defienden el Estado de Derecho, sobre todo cuando hay que lidiar con entidades como Goldman Sachs, JP Morgan o los bancos de la City de Londres, que se han convertido en delincuentes en serie. No es un argumento nada difícil de defender. Más difícil es defender la necesidad de un cambio hacia un modelo socialista, pero aquí no estamos hablando de eso, sino de acabar con la cleptocracia y restablecer el Estado de Derecho. Lo estamos viendo en España y en el resto del mundo. Fíjate, por ejemplo, en Bernie Sanders, el precandidato a la presidencia de Estados Unidos, que utiliza un término muy estético como es el socialismo democrático, pero que, si analizamos un poco más a fondo su significado, por lo que aboga realmente es por una vuelta al Estado de Derecho. Sí, de hecho, Lloyd Blankfein dice que Sanders es el hombre más peligroso de Estados Unidos. Porque lleva una gran placa de sheriff y quiere llevar a Blankfein a donde tiene que estar, a la cárcel. Mira, como soy experta en monos y resulta que este es el año del mono, voy a quedarme para la segunda parte. Claro, quédate. Nos hace falta el punto de vista del mono. Y ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Estoy aquí con Stacy Herbert, que, como acabamos de entrar en el año del mono de fuego chino, se ha vestido con una preciosa chaqueta roja. ¡Qué chino está quedando todo! A ver, estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando? De ese posible fracaso del capitalismo y de Lloyd Blankfein, presidente de una entidad como Goldman Sachs, que antes era un banco de inversión y que en el 2008 se convirtió en un banco a secas para poder recibir el dinero gratuito de los contribuyentes por medio de la Reserva Federal. Para un momento. Sí. Antes ese movimiento era ilegal, pero Goldman Sachs y los banqueros presionaron para cambiar las leyes y hacer ese movimiento legal. Por eso digo que hay que restablecer el Estado de Derecho. Las leyes que gobiernan el sector bancario las tienen que redactar personas ajenas a los bancos. Es que los banqueros lo controlan todo y aunque estrictamente no sea ilegal, también están fomentando esos beneficios inflados y ese descenso de la calidad de vida, del empleo y un lento descenso de todos los demás aspectos de la economía. En el siguiente titular vamos a ver una cosa que no es estrictamente ilegal, pero que destruye el tejido de nuestra economía. La mayor estupidez de la historia. Tras recomprar 63 millones de acciones a $83 por acción, Hess acaba de vender 25 millones de acciones a $39 cada una.
Vamos a recapitular rápidamente lo que le ha pasado a la petrolera Hess. Hagamos un breve resumen. En el 2013, cuando cotizaba por debajo de sus competidoras, Hess se convirtió en el objetivo de una campaña de presión accionarial encabezada por Elliott's Management, dirigida por Paul Singer, que exigía un rápido crecimiento del precio de las acciones y que hizo que Hess dejara de dedicarse al refinado de petróleo, seguramente la única actividad que se habría beneficiado del bajo precio actual, incrementar el reparto de dividendos y autorizar una campaña de recompra de acciones por valor de $4.000 millones. Evidentemente, las acciones subieron hasta los $100 y eso hizo que Hess siguiera endeudándose y emitiendo bonos para poder tener dinero con el que recomprar sus acciones e inflar su precio, hasta que ha llegado un punto en el que las acciones se desploman igualmente a pesar de las recompras por culpa de la caída del precio del petróleo, lo que ha provocado una crisis de liquidez que les ha obligado a vender las acciones que habían recomprado previamente a un 50 o un 60% por debajo de su precio de recompra. Sí, ¿y qué nos dice eso? Que esta economía gobernada por banqueros cleptócratas es un disparate. Como decía en la primera parte, no solo los bancos gestionan así la economía, es que las empresas petrolíferas y los fondos de capital privado también están absorbiendo y extrayendo ahora mismo, en este momento, todo el dinero del futuro, que debería dedicarse a la inversión y a la expansión de los próximos 100 años. El caso es que si no se trata a JCPenney, a Hess o a la industria aeroespacial como a un fondo de capital privado o un fondo de cobertura, no se es nadie, porque eso es lo que hace todo el mundo. Y por encima de todos, Lord Blankfein, que ahora se molesta con el populacho porque se está dando cuenta de la realidad y exige cambios en sus gobiernos. La rentabilidad incremental que puede obtenerse a través de estos fraudes, La financiarización. ha llegado a su punto final. Fíjate, por ejemplo, en la evolución de la emisión de moneda que se está llevando a cabo en Japón respecto al PBI. Durante algunos años, el PBI creció gracias a la emisión de moneda, pero ya no es así, y la emisión de moneda no genera ningún crecimiento del PBI. O sea, que estos trucos no están sirviendo de nada, porque ya no se traducen en rentabilidad. Exacto, por eso la gente se empieza a preguntar. ¿La gente? ¿Qué gente? Los ciudadanos de a pie, el 99% de la población que vive de su trabajo y se gana la vida produciendo cosas. Por eso se inclinan por los nuevos partidos políticos. Sí, por eso empiezan a exigir cambios, porque les molesta que a un banquero multimillonario como Lord Blankfein no le haya resultado difícil defraudar el sistema y saquearlo. Ahora que todo el mundo ha optado por la vía de la financiarización, la gente se pregunta qué le puede deparar de bueno, porque de momento no está generando nada para el ciudadano de a pie, salvo que ese ciudadano puede emitir un bono y sacrificar los beneficios del futuro. ¿Qué más da si la empresa se va a la quiebra dentro de 2, 3 o 4 años, cuando ya se han llevado dinero suficiente para vivir los próximos 100? Efectivamente, si el mercado bursátil empieza a hundirse o el precio de las materias primas se desploma, que es algo que ya estamos empezando a ver, el sistema no va a generar nada para el ciudadano de a pie. Por eso, ahora que el mercado ha iniciado una tendencia a la baja, la gente empieza a preguntarse cómo es posible que hayamos permitido esto durante tanto tiempo. Fíjate, por ejemplo, en el caso de LinkedIn. Cuyas acciones han desplomado. Así es. Acabas de hablar de Japón, pero también hay que hablar de China, que es la que ha mantenido a toda la economía mundial a flote desde el 2008, sobre todo gracias a los más de $10 billones que ha emitido en deuda nueva, tanto familiar como pública, inmobiliaria y corporativa. Tenemos una economía cuyo crédito se expande cada año un 50% respecto al PBI, pero eso solo se traduce en un incremento del PBI del 6%, lo que constituye otro signo de desplome. Una de las cosas que ha permitido China en los últimos años ha sido el auge de los préstamos entre particulares. ¿Y eso a qué se debe? A que los bancos solo proporcionaban a las pequeñas y medianas empresas un 3% de los préstamos que concedían, lo que significa que esas pequeñas y medianas empresas, el pilar de cualquier economía, no tenían acceso a la financiación. Y algo parecido sucedió en el Reino Unido con el plan de ayuda al préstamo, no el plan de ayuda a la adquisición, sino el plan de ayuda al préstamo de Osborne, que supuestamente iba destinado a las pequeñas y medianas empresas que veían cómo en el 2008-2009 los bancos no les prestaban nada. El problema fue que todos esos préstamos fueron a parar a estafas Ponzi y a la especulación inmobiliaria. Los expertos advierten de que solo es cuestión de tiempo que los préstamos entre particulares convertidos en estafas Ponzi
salten por los aires en China. A principios de diciembre, Ding Ning y su novia Zhang Min planeaban su huida. Aquí los tenemos. Como ven, parece que están detenidos. La pareja había llegado al final del enorme fraude que perpetraba a través de la plataforma de préstamos entre particulares Esubo, que defraudó a 900.000 personas en lo que ha sido la mayor estafa Ponzi de la historia en número de víctimas. Actualmente hay 3.600 plataformas de este tipo, de las cuales el gobierno calcula que 1.000 son fraudulentas. La cantidad de dinero destinada a este tipo de plataformas asciende a los 150.000 millones de dólares, y ahora la gente está empezando a organizarse para emprender una búsqueda de su dinero. Los banqueros centrales, que son los que han llevado a la práctica esta política de intereses cero, afirman que los inversores y ahorristas tienen que acostumbrarse a asumir un mayor riesgo y optar por otras alternativas de inversión, como las acciones o los bonos basura. Y ese mensaje al final acaba calando entre la población que empieza a plantearse invertir en estas plataformas de préstamos entre particulares de China. Dicen, como el gobierno ha sido el que ha bajado los intereses al 0% para poder rescatar a sus amigos los bancos, ahora nos dice que tenemos que asumir un riesgo mayor para conseguir nuestro 3 o nuestro 4%. O sea, que el mensaje del gobierno invita a la gente a invertir en plataformas así. Y la gente se pregunta, si un tipo como Lloyd Blankfein ha ganado $1.000 millones montando una enorme estafa Ponzi en Wall Street, ¿por qué no íbamos nosotros a poder invertir 100, 200 o 500 dólares y hacer algo parecido aquí en China? El problema es que no se dan cuenta de que Wall Street no quiere competencia y de que ahora los malos son ellos, los que están haciendo algo terrible. Vamos a ver las declaraciones a Bloomberg de un analista que trabaja en China y cuyas palabras parecen referidas a Occidente, el Reino Unido o a nuestras burbujas inmobiliarias. Creo que el gobierno ha permitido que pase todo esto porque estaba desesperado por inyectar dinero en la economía privada ante el inicio de las demás desaceleraciones, declaró por correo electrónico desde Qingdao Steve Dickinson, abogado de la empresa de Seattle Harris Moore. Es probable que las altas esferas hicieran oídos sordos a los riesgos con la esperanza de que este vehículo de préstamo los sacara del bache. Lo que dice recuerda mucho a Alan Greenspan. Mira, el gobierno ha decidido reducir la rentabilidad por el capital a cero y que la gente se busque la vida para sacar algo por su dinero mientras ellos miran para otro lado. Es una forma de externalizarlo al pueblo, que monta esta estafa Ponzi. Y cuando la estafa Ponzi se descubre, el gobierno los acusa de crearla sin decir que ellos mismos han montado otra estafa Ponzi de $17 billones destinados a barrios imaginarios, construcciones fantasma y todo tipo de fraudes. Al inicio del programa contábamos que Lloyd Blankfein está preocupado ante la posibilidad de que el pueblo se rebele. Pues bien, vamos a ver un fragmento sobre la impunidad de las estafas Ponzi en China. Por las redes sociales chinas empezó a circular un documento que animaba a los ciudadanos estafados a rebelarse e iniciar protestas por todo el país hasta que les devolvieran el dinero. Las manifestaciones se denominarían Movimiento por la Protección de los Derechos. Como ves, todo tiene que ver con este sentimiento de injusticia y desigualdad, que es el que provoca estas ansias de rebelión. Algo que parece preocupar mucho a Lloyd Blankfein, cuyas estafas Ponzi, aunque a lo mejor son algo más refinadas, seguramente no difieran mucho de las chinas. Si toda la gente que ha perdido su dinero decidiera rebelarse y los que tienen el poder quisieran poner su cabeza a salvo, lo que tendrían que hacer sería acordar un programa de emisión de moneda por valor de 100, 200 o 300 billones de dólares para asumir los 1.200 billones que hay en derivados y los más de 200 billones de deuda. Así contentarían a los rebeldes y harían que el precio del oro, la plata o el Bitcoin se duplicara, triplicara o cuadruplicara. ¿Hasta el infinito? Porque el valor del papel moneda tiene que respaldarse con algo. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría hablarles a nuestros espectadores del plugin de RT, una nueva e interesante aplicación que se pueden descargar y con la que podrán ver vídeos y contenidos sacados de detrás de las cámaras, como un vídeo que nos hizo la cadena en nuestra última visita a Moscú. En él podrán ver a Max patinando sobre hielo en el Parque Gorky, por eso hemos creado la etiqueta Ice Challenge Putin o retando a Putin sobre hielo. Aquí lo tienen. Estoy casi seguro de que el presidente Putin no sería capaz de marcarme un gol si yo estuviera de defensa. Bueno, a lo mejor el portero se dejaba meter el gol, pero si yo estuviera de defensa, ya les digo que no pasaba. Putin, venga aquí, a ver de qué es capaz. Yo lo veo capaz de ganar a Putin. Creo que puede hacerlo.
Vamos a pelear. A ver quién se atreve a competir con una cadena de noticias que solo cuenta la verdad. Qué bien me lo pasé. Aún no me han llamado desde el Kremlin. Yo creo que tienen miedo. Por eso lo promociono aquí. Han visto lo bueno que soy. Por cierto, no solo reto a Putin, reto a toda la selección rusa. ¿Llevabas la camiseta de la selección rusa? Seguro que podría marcar un gol jugando solo contra toda la selección más Putin. En el vídeo se ve claramente lo bueno que soy. Por cierto, el Parque Gorky es un sitio perfecto para patinar sobre hielo. Y el rublo no está demasiado caro. Y sigue cayendo, así que es buen momento para ir a Moscú a patinar sobre hielo. Vayan a patinar al Parque Gorky. Les recomiendo que se descarguen el plugin de RT. Es muy interesante. Gracias, Mono de Fuego. ¿Tenemos que irnos? Mono de tierra. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.